El nombre de la plática yo la titulé El perfume del cielo. El perfume del cielo no es otra cosa más que la unción de Dios. Es el Espíritu Santo que hoy habita en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, todos aquellos que ya nacieron de nuevo. Y hoy esa parte tan importante con el cual Dios nos selló, hoy es lo que nos empodera a hacer grandes cosas aquí en esta tierra. Desafortunadamente muchas veces se nos olvida que ese poder está ya en nosotros y es algo que no tomamos tanto en cuenta cuando vienen situaciones complicadas para nuestra vida. Por eso es tan importante estar recordando y reflexionando en ese perfume. Es un aroma que prácticamente, a lo mejor tú vas a decir, no es como una loción natural, sino es una loción, es un ungüento espiritual, y es ese perfume de Cristo como lo describe la Escritura. ¿Y hasta dónde llega esta unción? Bueno, esta unción prácticamente no solo se queda en la piel, sino que trasciende incluso en lo más profundo de nuestro ser. Y me encanta una historia, y esta historia viene ahí en el libro de Segunda de Reyes, donde el profeta Eliseo, ¿sí?, es enterrado, y ustedes sabían que era un hombre con una unción poderosa. Fue el discípulo del profeta Elías, su predecesor. Y prácticamente, pues Elías fue un hombre que decía, no va a llover en 3 años, y no llovía. Y ahora va a llover y llovía, ¿verdad? Y Eliseo, pues él pidió una doble unción de la que tenía su mentor Elías. Y Dios la otorgó, se la dio, y él caminó aquí en la tierra con esa unción e hizo grandes milagros, prodigios, resucitó personas, sanó muchas personas, pero hubo también algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando él muere, lo entierran y pasa el tiempo. Imagínense ya el tiempo que pasó, que prácticamente pues su carne se secó, sus huesos quedaron ahí, pero después resulta que llegaron a ese mismo lugar y no se habían dado cuenta que ahí estaban los huesos de Eliseo, y llegaron a enterrar a otra persona en ese mismo lugar. Y cuando esa persona que ya estaba muerta tocó los huesos de Eliseo, ¿qué resultó? Resucitó. Para mí es uno de los milagros más grandes. Sí, a veces como pasan cosas desapercibidas, pero esto está wow, o sea, esto está increíble. O sea, agarras ahí un hueso y de repente, ¡prum!, tiene poder. O sea, imagínense hasta dónde llegó esa unción, hasta dónde opera el Espíritu Santo que está ya dentro de ti, ¿sí? Y yo no digo, bueno, no sé qué va a pasar con nosotros el día de mañana, pero qué maravilloso sería que pongan tus cenizas al mar y de repente se meta al mar un paralítico y le llegue una ceniza y ya, fui sanado. Imagínense, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? O sea, hay tanto que a veces me dicen, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, hay muchas cosas que hizo Jesucristo que no están escritas en la Biblia. Dios no tiene límites en su actuar. Yo lo único que sé es que nosotros tenemos la unción de Dios a través del Espíritu Santo, y si Elías, Eliseo hicieron todo esto, y si Jesús dijo que nosotros podíamos hacer más cosas más grandes, para mí eso es mi verdad. Y yo voy a estar haciendo esa verdad el resto de mi vida y mientras yo viva aquí. Y yo le creo a él, yo decido creer que todo este libro es verdad, que no hay absolutamente una sola palabra que no sea verdad. Todo es verdad. Y es un libro del cual emana poder. Es el único libro del cual emana poder.
Es el único libro que te puede leer a ti. No solo que lo lees, sino también te lee. ¿Cuántas veces tú has abierto la Biblia y dices, igualito que a mí le pasó? Pero ¿sabes qué? También viene la solución y viene en forma de promesa. Y Dios honra su nombre siempre. Y cada promesa se cumple porque en Cristo todas son sí y amén. 7,000 promesas que no son un manual de coaching y de buena salud. No, todo lo que dice aquí ya está ungido con la palabra de Dios. Su palabra nunca regresa vacía y esto es maravilloso. Y así, yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él nace como hombre, ¿verdad? Él crece como niño, después se hace un adolescente, se hace un joven, pero pasaron los años. A los 10 años no hizo milagros, a los 15 años no hizo milagros, a los 20 años no había hecho milagros, a los 25 tampoco, ¿verdad? O sea, él estaba aquí hasta que fue bautizado. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y en ese momento él recibió la unción y su siguiente milagro fue allí en las bodas de Caná. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Que la unción, igual que la vivió Jesús durante todo este tiempo, no por haber sido el Hijo de Dios, porque eso nunca estuvo en duda, pero no por haber sido el Hijo de Dios, Él caminó en esta tierra hasta que recibió la unción de parte del Espíritu Santo. Y esto es una verdad. Por eso es tan importante el hecho de que obedezcamos el bautizo, y no solo el bautizo en agua, sino también en espíritu. Son dos actos muy importantes. De hecho, el apóstol Pablo, cuando está en uno de sus viajes, les pregunta a unos creyentes que se los encontró, porque ya eran varios que estaban en diferentes lugares, y les dijo, oigan, pero ustedes ya recibieron al Espíritu Santo, y dijeron, ¿qué es eso? O sea, eran bautistas porque habían recibido el bautizo en agua, pero les faltaba lo más importante, lo que dijo Jesús: recibirán poder cuando yo me vaya. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Eso es lo que tenía el mismo Eliseo, solo que en el Antiguo Testamento Dios escogía y ungía a ciertas personas. Aquí, a través de Jesús, todos tenemos acceso a ese poder, a esa unción, a esa manifestación de su reino aquí en la tierra. Y esa misma unción, pues, es la que habla Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es el perfume con el cual me ha ungido. Y después dice, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Tú tienes el favor del Señor. Y cuando tienes el favor del Señor, agárrate. Porque ya lo hemos dicho aquí 20,000 veces, cuando tú estás en un lugar, ese lugar es bendecido porque tú estás ahí. El día que una empresa diga, ay, ¿qué crees? Pues te vamos a dar las gracias, ellos se van a perder la bendición porque tú eres el favor de Dios en ese lugar. ¿Sí? Tú llevas el favor de Dios, igual en las relaciones, tú eres el que llevas el favor de Dios a donde tú vayas. Una nación es bendecida por nosotros, por sus elegidos. Si no, lean la historia de Sodoma y Gomorra. Si hay un solo justo, ¿destruirías estas ciudades? Le preguntó Abraham a Dios y dijo, no, porque había un justo, alguien que tuviera esa unción, ese favor de parte de Dios. Y esto es maravilloso, poder escuchar que nosotros tenemos esto. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar en esto también. Ese perfume de Jesús, esa unción, cuando tú te pones una loción, un perfume que huele delicioso, ¿cuántos nos ha sucedido que dicen, oye, qué rico hueles?
a ver, ¿qué loción, qué perfume es? Porque está delicioso. Pero ¿qué sucede? ¿Te alejas cuánto? 1 metro, empieza a oler menos. Otro metro más, comienza a oler menos. Y ya cuando prácticamente la persona se va, pues deja, ya, a lo mejor deja un poquito impregnado el lugar, ¿verdad? Hay señoras que les gusta, ¡pum! Se queda todo. ¡Wow! Dices, ¡ay, qué rico! ¿Quién estuvo aquí? Pero finalmente esto se va. Pero Jesús llevaba una loción, un perfume, para que hubiera 5,000 personas siguiéndolo, multitudes siguiéndolo. Y ellos, ¿qué era lo que olían? ¡Wow! Es que este hombre habla diferente. Este hombre habla cosas donde cada vez que habla impregna las atmósferas de algo tan hermoso, tan maravilloso, que yo quiero de eso. Y ahí van multitudes siguiendo el perfume del que emanaba Jesús, de esa unción que hoy tú tienes también, de la que tuvo Pedro y Juan, que cuando caminaban su sombra, que no era otra cosa más que el perfume del cielo, sanaba a los enfermos. Qué hermoso es esto, ¿no? Estaba yo viendo también el testimonio de personas que, bueno, incluso a mí me pasó que estábamos con mi familia política ahí en Tequisquiapan, en un restaurante, y estaba yo desayunando cuando llegan parte de la familia política y una tía de mi esposa llega y me abraza. Ella comenzaba a tener cáncer. Me abraza y en medio del restaurante se desvanece. Y después llegó otra y se desvaneció. Y otro, y los del restaurante decían, ¿qué está pasando? No sabían qué hacer. Y yo tampoco, porque pues yo no me las esperaba, ¿verdad? Pero imagínate nada más lo que hace Dios en un momento. Estaba escuchando también un testimonio del pastor Cash Luna, que entró a un aeropuerto y puso ahí en la banda, salió y de repente todos los que venían atrás se empezaron a caer. Ese es el perfume y es la unción del reino. Ahora, ¿de qué depende de que eso suceda? Es el favor de Dios. Hay veces que ni siquiera vas a estar consciente, ni siquiera vas a decir como Benny Hinn, desvanézcanse, cáiganse, ¿no? Y ahí va y todos caen. No, es simple y sencillamente es la gracia y el favor de Dios operando en cada uno de nosotros. Y eso está en ti y es a través de ese Espíritu Santo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 1:21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. O sea, el Espíritu Santo que está operando en ti y a través de ti también es un anticipo, un sello que te dice, lo que prometí, lo voy a cumplir. Estamos sellados. Entonces, esa unción está operando en ti y a través de ti. Y qué hermoso es que estemos conscientes de que no fuimos arrojados en este mundo simplemente para sobrevivir, sino realmente fuimos nosotros puestos aquí para ser influenciadores a donde tú vayas. Y ese perfume que es invisible, que es inoloro, lo huele el mundo espiritual. Lo huele el mundo espiritual. Y es increíble porque cuando sucede esto, cuando hay veces en que si mi fe duda de algo, ¿saben a qué me refiero? A una situación que pasó hace muchos años, cuando nosotros comenzábamos a caminar en Cristo, y fue de una persona que había hecho un pacto de sangre, un pacto satánico. Y esta muchacha, pues resulta que traía este demonio que viene allí en la escritura,
que tenía el Gadareno es totalmente cierto. Por eso yo les digo, este libro es totalmente verdad. Se llamaba Legión. Y cuando se empezó a manifestar, preguntamos, ¿quién es Legión? ¿Cómo te llamas? Legión. Pero cuando nos acercamos, inmediatamente ese demonio huyó. O sea, huyó en el sentido de que se empezó ella a arrastrar, pero no podía ni siquiera vernos, no podía tener ni siquiera una comunicación con nosotros. Y hoy, bueno, pues que ya tenemos muchas más herramientas espirituales para cerrar todas esas puertas, es mucho más simple, ni siquiera contendemos. Pero a mí me llamó la atención esa manifestación espiritual y cómo ese demonio olió el perfume de Cristo. ¿Por qué? Porque en verdad, cuando tú tienes al Espíritu Santo, el mundo espiritual te percibe. Igual que percibió a Jesús, cualquier demonio donde Jesús se acercaba, ¿qué decía el demonio? ¿Qué tienes contra mí, Hijo de Dios? ¿Verdad? Cuando tú estás sellado con el Espíritu Santo, lo mismo sucede. Ese perfume que es inoloro, que no ves, es un perfume que huele a distancia, kilómetros en el mundo espiritual. Y hoy esa unción es la que tú tienes. Esa unción es el perfume del cielo operando en ti. Y creo yo que eso es muy importante, que esa loción estemos conscientes. No es algo que te tengas que poner todos los días. No, ya. Venía en el combo, viene en el paquete. Cuando naces de nuevo, también como los bebés, te ponen tu locioncita y hueles rico. Y eso es con lo que vas a andar toda tu vida. ¿Sí? Y ahora, lo único que sí es importante es comenzar, ahí sí, a atender nuestro llamado. Y en ese sentido, yo quiero que compartirles que en ese sentido, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en Efesios 4, dice acerca de Dios. Bueno, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es decir, que aparte de esta unción que tú tienes, que es la que viene cuando tú naces de nuevo, también hay una unción para desempeñar cada una de estas 5 funciones. Es la iglesia de los 5 ministerios. Jesús tenía los 5 ministerios. Era maestro, era evangelista, era apóstol, porque apóstol es ser enviado. Es obviamente pastor, yo soy el buen pastor. Jesús tuvo estos 5 ministerios, pero cada uno de nosotros fuimos llamados para ejercer un ministerio en particular. Y cuando yo platico a veces con personas que quieren ejercer un ministerio que no es su ministerio de oficio, entonces es como remar río arriba. Te cuesta mucho trabajo. ¿Tienes la unción del Espíritu? Sí, pero no es igual que tengas la habilidad para ser de estos remeros profesionales, ¿verdad? Que van y no les importa y saben cómo sortear cualquier corriente, cualquier río. Entonces, cuando tú estás desempeñando este llamado y ya está identificado para tu vida, entonces estás ejerciendo el propósito de Dios, ahora sí, al 100%. Porque sabes que dices tú, híjole, yo no tengo duda que soy evangelista. Y así como Betty, para ella es muy fácil. Betty aquí subió el día de hoy con su esposo y ella me cuenta unas anécdotas que digo yo, wow, o sea, me quedo así con los ojos cuadrados y donde ella va, predica y obviamente comparte y todos los días alguien se convierte porque es el don natural de ella, opera en ella.
Y hay algunos que les encanta enseñar, son excelentes maestros, que les va a costar trabajo, como me decía alguien por ahí, me dice, mira, yo no soy evangelista, pero diles a los evangelistas que me los traigan y yo les enseño. Padrísimo. En cambio, el evangelista es, no, a mí no me pongas a enseñar, a mí dame más y yo voy por los peces. Pero eso de estar leyendo y enseñando, eso a mí no se me da. Entonces, cada uno de esos dones son específicamente para poder crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y es maravilloso cuando sabes qué don tienes y pues ya después vamos a ver, hay todo una herramienta que nos ayuda mucho a entender qué don tenemos. Hay don primario, secundario, y no porque no podamos ejercer los otros, porque la gran comisión, pues a todos nos toca compartir la palabra de Dios, pero sí es importante que ejerzamos nuestro don primario.